México, a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el jueves 10 de abril. Le tenemos todas las noticias y todas las voces. Antes de iniciar, permítame enviar un saludo afectuoso, cordial a mis compañeros de Grupo Fórmula allá en Durango. Ellos están cumpliendo 4 años de transmisión de su noticiario a través del 105.3 de frecuencia modulada y el 590 de amplitud modulada. Bueno, pero vamos primero con lo urgente. Déjenme apagar mi celular porque me están dando una lata espantosa. Pero bueno, primero vamos con lo urgente. Es día de marchas aquí en la Ciudad de México. Por lo pronto, sobre Paseo de la Reforma, campesinos hoy ganaron la calle para protestar por el 95 aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, el caudillo del sur. Inconformes con Conagua, cerraron Insurgentes. Vamos con Javier Navarro, él tiene detalles de esta información. Adelante, Javier, muy buenas tardes. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Efectivamente, pues día con mucho caos vehicular en diferentes zonas del Distrito Federal, en la zona sur, como lo mencionas, en la avenida Insurgentes, frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua, así como también en la zona centro, en la calzada de Tlalpan, donde también se tuvo una marcha de locatarios de mercados con rumbo a la Plaza de la Constitución. Esto no es la excepción, Pepe, en esta tarde, en la que ya, pues miles de personas que integraban una manifestación que partió del Ángel de la Independencia con rumbo al centro de la Ciudad de México, llega ya a su destino, y este es el hemiciclo Juárez, a un costado de la Alameda Central. En este lugar se lleva a cabo un mitin en donde estas organizaciones sociales y campesinas precisamente celebran este aniversario, pues no celebran, conmemoran este aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, y también se manifiestan en apoyo a las autodefensas de Michoacán, y también piden nueva política del Estado hacia el campo mexicano. Con esto, Pepe, pues queda libre ya la circulación en el Paseo de la Reforma. Esto se tenía cerrado desde el eje 1 norte hasta la avenida Florencia, ya completamente libre en ambos sentidos, y solamente el cierre de esta calle, la avenida Juárez, a un costado de la Alameda Central, esto a un costado también del eje central Lázaro Cárdenas, en el centro del Distrito Federal. Pepe, ese es el reporte que te tengo. Son integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, quienes se concentraron, como tú bien dices, en la glorieta de La Palma, y de ahí marcharon sobre Paseo de la Reforma hasta el Zócalo, pero ya quedó liberada la vía. Exactamente, Pepe, después de ocupar los carriles centrales y laterales del Paseo de la Reforma, y en un momento en ambos sentidos, pero principalmente en la circulación hacia el centro de la ciudad, ellos caminaron y se tuvo el cierre de avenidas importantes, como lo es el eje 2 Poniente, la avenida Florencia, Río Rin, Insurgentes, y también el eje 1 Poniente Bucareli, en el recorrido de esta marcha que llegó hasta el hemiciclo Juárez, Pepe. Te agradezco, Javier, la información y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Sí, vamos a quedar pendientes, pero bueno, esto ya quedó liberado, esa marcha ya pasó. Donde hay problemas es en el Auditorio Nacional, le voy a contar por qué. Está clausurado el estacionamiento. Le voy a decir en un momento más a qué se debe, a cuál es la causa de que hayan cerrado el estacionamiento. Pero hablando de marchas, hoy campesinos y policías se enfrentaron en la zona de Arco Norte. Leopoldo Espejel, tú estuviste al pendiente. Adelante, te escuchamos con la información. Leopoldo, ¿me escuchas? Muy buenas tardes, Leopoldo. Hubo una marcha, le digo, de campesinos allá en Arco Norte. Hubo enfrentamiento con las autoridades. En fin, en un momento estaremos en contacto con Leopoldo Espejel también. Él tiene la información de un accidente ocurrido en la autopista México-Toluca, en donde murió una niña, tuvo un problema. El vehículo chocó, provocó una tragedia que es de lamentar, me refiero por la muerte de una niña. Allá en Morelia están protestando los normalistas por los atropellados de ayer, pero vamos primero con Leopoldo Espejel. Él tiene los datos del enfrentamiento que se dio en la zona de Arco Norte. También un enfrentamiento entre autoridades y campesinos. Leopoldo, adelante, por favor. Hola, Pepe, muy buenas tardes. Efectivamente, este enfrentamiento tuvo lugar a la altura del municipio de Chicalaquia, en el estado de Hidalgo, luego de que alrededor de 500 ejidatarios, Pepe, quienes exigían pues mejores precios a la venta de maíz, se enfrentaran con la policía estatal luego de bloquear justamente el Arco Norte en ambos sentidos. Hasta este lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo,
además de la Policía Federal, Pepe, para tratar de reabrir la circulación. Sin embargo, pues los ánimos caldeados de los campesinos impidieron esto. Se inició un enfrentamiento que por fortuna no pasó a mayores, Pepe, pero que sí afectó severamente la circulación de esta importante arteria que conlleva justamente de la zona de Jorobas, viniendo de la autopista México-Querétaro y lleva hacia la zona de Puebla. Comentarte, Pepe, que por espacio de 2 horas estuvo cerrada ya hace unos momentos. Caminos y Puentes Federales de Ingreso acaba de informar que la circulación de esta autopista Arco Norte ha quedado ya liberada, Pepe. Hasta este momento pues no se ha reportado si hay personas lesionadas. El caso es que pues ya la mayoría de los campesinos ejidatarios de Atitalaquia, Hidalgo, han determinado retornar hacia sus oficinas. Y comentarte también, Pepe, que esta mañana lamentablemente en la carretera federal México-Toluca se registró un accidente vehicular motivado y originado, Pepe, por la gran cantidad de grava en la carpeta asfáltica, producto de las obras que se realizan en esta carretera federal a la altura del kilómetro 40. El conductor de un vehículo, Pepe, particular, pues pierde el control, aunado también a la falta de visibilidad, porque alrededor de las 8 de la mañana, cuando se registró este incidente, se encontraba en la zona un banco de niebla muy común en esta zona de Coyoacán. Pepe pierde el control, lamentablemente se voltea este vehículo y perece una pequeña de 6 años de edad, hija del conductor de este vehículo. Esto motivó también, Pepe, que varias unidades particulares se impactaran con esta unidad y también con el muro de contención, originándose una verdadera tragedia. No hubo más personas lesionadas, pero sí pues el deceso de esta pequeña, y lo que provocó también el cierre de esta importante vialidad con dirección al Distrito Federal por espacio de casi 2 horas. Pepe, lo que tenemos hasta este momento. Gracias, Leopoldo. Muy buenas tardes. También quedamos pendientes. Pendientes, Pepe. Siempre pendientes y atentos con Leopoldo Espejel, cubriendo siempre también la información que se genera en el Estado de México. ¿Se acuerda que ayer a estas horas le informábamos en este espacio de Grupo Fórmula de lo ocurrido en Morelia, a la salida rumbo a Salamanca, cuando un grupo de normalistas en demanda de más plazas para ejercer su labor docente, etcétera, fueron agredidos, atacados por un cafre? Un señor que a bordo de una camioneta Durango de color rojo, después de haber discutido con ellos, haberles reclamado el bloqueo a las vialidades en la salida de Morelia rumbo a Salamanca, harto y desesperado, y después de enfrentarse con ellos, incluso a punto estuvieron de los golpes. A este hombre le lanzaron algunos objetos. Desesperado, este hombre solitario hizo el intento de usar un arma que llevaba consigo, no la sacó finalmente, pero se montó en la camioneta, la cual tenía sobre una banqueta, y arremetió contra los manifestantes. En la acción se llevó a varios de los que estaban ahí, causando lesiones por lo menos a una decena, de los cuales 4 se encontraban graves, entre ellos una mujer, una jovencita que tiene está muy mal en el hospital, incluso se teme por su vida. En Telefórmula estamos poniendo la imagen justo del momento en que este cafre aborda su camioneta y la lanza en contra de los manifestantes, ayer le digo, a la salida de Morelia rumbo a Salamanca, donde los normalistas tenían bloqueada la circulación. El hombre, después de haber cometido este ataque contra los manifestantes normalistas a bordo de la propia camioneta, pues huyó del lugar. Sin embargo, más adelante fue detenido. Ahora están protestando en Morelia justamente por este hecho ocurrido ayer, del cual ya le he hecho una descripción detallada. Estamos con Leovigildo González, de la agencia Cuadratín. Él tiene más información sobre este cafre que está a punto de provocar la muerte, por lo menos, de uno de los atropellados. Una mujer, repito. Leovigildo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, buenas tardes. Efectivamente, como tú ya lo comentabas, este hombre está siendo investigado por las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Sin embargo,
Todavía son 3 los normalistas que se encuentran graves en diversos nosocomios de la capital michoacana, en donde una joven de tan solo 24 años de edad prácticamente se encuentra entre la vida y la muerte, luego de este lamentable hecho registrado el día de ayer por la tarde. Y bueno, también te comento que hoy también hubo diversas manifestaciones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 18, quienes partieron la mañana de este jueves de 4 puntos distintos de la capital michoacana, prácticamente provocaron un tráfico insoportable en todo Morelia, ya que durante al menos 2 horas no se podían salir ni entrar de la capital michoacana. Ellos apoyan a los estudiantes normalistas, además de que mandaron un pliego petitorio de diversas peticiones hacia el gobierno del estado. Y bueno, también te comento, Pepe, el día de hoy por la mañana, José Manuel Mireles encabezó un mitin en el monumento a Emiliano Zapata, ahí en Cuatro Caminos, en donde nuevamente mandó el mensaje de que no van a permitir el desarme por parte de las fuerzas federales. Él envió este mensaje a aproximadamente 500 personas que se congregaron ahí en el monumento a Emiliano Zapata, y reiteró que ellos dejarán las armas el día que haya seguridad en Michoacán y se establezca el Estado de Derecho. En estos momentos, Pepe, nos encontramos en la salida a Pátzcuaro, en donde la Policía Federal ha montado un operativo aparentemente para requerir a los estudiantes normalistas que tienen ya órdenes de aprehensión y que bueno, están por diversos delitos, sobre todo el secuestro de autobuses y vandalismo que tienen las órdenes de aprehensión que tienen los estudiantes normalistas, Pepe. Bueno, todo esto ha pasado en Morelia en las últimas horas. Regresando un poco momentáneamente, Leo Vigildo, con el tema del cafre que atropelló a los normalistas ayer en la salida a Salamanca. Uno, ya fue detenido porque hasta anoche nos habían indicado que lo habían logrado capturar. Sí, él fue detenido, Pepe. Comentarte que este hombre, luego de cometer, de atropellar a los estudiantes normalistas, intentó darse a la fuga. Elementos de la policía estatal trataron de detenerlo, sin embargo, él sacó un arma de fuego y se enfrentó a los policías estatales, alcanzó a llegar a su domicilio y trató de parapetarse, sin embargo, finalmente se entregó a las autoridades tras este intercambio de disparos. Él está siendo investigado en la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin embargo, aún la dependencia estatal no ha informado que esta persona tendría antecedentes penales o cuál es su identidad, Pepe. No ha sido identificado, pues. Sí, no ha informado, la Procuraduría del Estado no ha informado cuál es la situación jurídica de esta persona, y tampoco ha dado sus generales. Esto, aparentemente por temor a represalias por parte de los estudiantes normalistas. Bueno, pues te agradezco la información y luego el agregado que nos pusiste al final de lo que está sucediendo en este momento rumbo a Pátzcuaro, donde han sido también normalistas los que han hecho presencia. Y bueno, los grupos de autodefensa que con motivo del aniversario de la muerte de Emiliano Zapata también han hecho pronunciamientos respecto a su decisión de resistirse al desarme propuesto por el comisionado federal Alejandro Castillo Cervantes. Así es, Pepe, así es. Ellos siguen con esta petición de que no van a dejar las armas y que que el gobierno federal siga realizando las acciones en contra de la delincuencia organizada. Bueno, ¿y qué hay respecto a la captura de 6 escoltas, 6 miembros del equipo de seguridad cercanos a Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder visible de los Caballeros Templarios, a un prófugo de la justicia? ¿Qué hay de la captura de estos 6 guardaespaldas? Pepe, fue el día de ayer por la noche que un grupo de élite de la Policía Federal realizó un fuerte operativo en la comunidad de El Cablote, perteneciente al municipio de Parácuaro, donde aparentemente habían detectado varias camionetas con gente armada, por lo que se implementó un operativo. Y bueno, en este operativo lograron detener a seis presuntos integrantes de la escolta de Servando Gómez Martínez, conocido como La Tuta. A estas personas les decomisaron fusiles de asalto AK
AK-47, rifles AR-15, así como granadas de fragmentación. Traían todo un equipo completo para para enfrentar a los elementos de la Policía Federal. Sin embargo, no hubo ningún intercambio de disparos. Estos hombres terminaron por entregarse a los elementos de la Policía Federal y bueno, fueron trasladados prácticamente de inmediato al Distrito Federal, a las instalaciones del Aceido, donde serán investigados. Sin embargo, aparentemente el capo logró darse a la fuga en esta redada que realizó la Policía Federal. Pues te agradezco, también quedamos pendientes, Lovigildo, a través de la agencia Cuadratín, por supuesto, con lo que ocurra en torno a este círculo cercano a la tuta. Me refiero a los guardias capturados, pero también al círculo que cada vez, conforme avanzan los días, se va acercando, se va cerrando en torno a este líder delincuencial. Claro que sí, Pepe, seguimos muy al pendiente de lo que pueda surgir en las próximas horas. Estaremos atentos, por supuesto, también. En un momento más le tendré detalles de la información sobre la muerte en Sinaloa de quien al parecer fue jefe de seguridad del Chapo Guzmán. Le tengo toda esta información y por supuesto más noticias después de un corte. Le voy a explicar lo del auditorio, por qué está cerrado el estacionamiento. Se lo digo enseguida. Antes de ir a corte, fue muerto, fue abatido el jefe de seguridad del Chapo Guzmán. Hablamos de Manuel Alejandro Aponte Gómez. Aunque no está plenamente identificado, todo indica que se trata de alguien muy cercano que fue al delincuente más buscado, ya en prisión, usted lo sabe, desde hace más de un mes. Está en la línea Víctor Torres, corresponsal de Grupo Fórmula. Víctor, ¿cómo te va? Adelante, te escuchamos con esta información. Pepe, buenas tardes. El Procurador General de Justicia de Sinaloa, Marco Antonio Higuera, ha dicho exactamente lo que has informado, que no está plenamente identificado, aunque el sistema AFIS les ha arrojado cierta información. Han solicitado ya las autoridades de Sinaloa pruebas de ADN a la PGR. Aponte Gómez era originario del estado de Guerrero, fue egresado del colegio militar, supuestamente era parte del primer círculo del líder del cártel de Sinaloa y se habla incluso que era su jefe de seguridad, el Chapo Guzmán. Dos de los otros 3 muertos también han sido identificados mediante el sistema AFI. Se trata de Jesús Eduardo Valadez Noriega, quien tiene registro de ingreso al 8º Batallón de Infantería en abril de 2004, y Francisco Javier Ibarra Reyes, quien estuvo preso en La Paz, Baja California, en 2011. Sus cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Culiacán. Fueron 4 los cuerpos encontrados, Pepe, ayer en el municipio de Elota, 3 en La Cruz, Elota, y uno más en la comunidad que le conoce como Los Tanques. Este último es al que se refieren que podría ser Manuel Alejandro Aponte Gómez, alias El Bravo, Pepe. La imagen de El Bravo, por su alias, se dio a conocer cuando la Defensa Nacional pegó carteles en el estado de Nuevo León, también en Sinaloa, con las fotografías de la gente más cercana al Chapo. Hablamos de sus sicarios, de sus pistoleros. Estamos hablando de unas 35 fotografías. Ahí se dio a conocer la primera fotografía de este hombre, identificado como El Bravo, de nombre Manuel Alejandro Aponte Gómez, quien, como tú bien señalas, junto con otros más, cayeron abatidos en enfrentamiento. Y en marzo de 2012, según ha informado el Coordinador General de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, el general retirado Moisés Melo García, dijo que El Bravo había muerto en 2012, supuestamente, junto con Jonathan Salas Avilés, que le apodaban El Fantasma, en un enfrentamiento con militares en la sindicatura de Quilá, y resulta que no estaba muy vivo. Pero entonces el Coordinador General de Seguridad Pública, el general Melo, dice que hay que esperar el resultado de los estudios de ADN, porque pues El Bravo ya en varias ocasiones lo han dado por muerto. Pues te agradezco la información, Víctor, toda la información, y estaremos también atentos si hay algún agregado importante, si se logra la plena identificación, porque hasta donde sabemos, según informó el procurador, como tú bien dices, se encontraron huellas dactilares que coinciden con los registros que tiene la policía de allá, pero están viendo la forma de que puedan cotejarse con los registros que tiene la Procuraduría General de la República. Así es, y fuentes extraoficiales de la Procuraduría del Estado han dicho que esta misma noche podría tenerse información al respecto en la PGR, Pepe, y por lo pronto la autoridad estatal ha reforzado el operativo en la zona sur de Sinaloa ante el temor del recrudecimiento de la violencia por la muerte de esos 4 gatilleros.
pandilleros. El cuerpo del Bravo y de los otros ejecutados están en el forense de Culiacán, están bajo resguardo de la Defensa Nacional. Así es, efectivamente, Pepe. Gracias, Víctor, por la información, estamos pendientes. Es un gusto saludarte. Igualmente, el gusto es para mí. También le informaré que Jesús Vicente Zambada Niebla, conocido por su alias del Vicentillo, hijo del Mayo Zambada, se ha declarado culpable en los Estados Unidos y dispuesto a cooperar con las autoridades de aquella nación. Vamos con Tony Cano hasta Washington. Él tiene la información completa. Tony, te saludo desde México en Washington. Buenas noches para ti. Efectivamente, Pepe, Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo de Ismael el Mayo Zambada e integrante del cártel de Sinaloa, se declaró culpable de traficar droga y aceptó cooperar con las autoridades estadounidenses, dijeron autoridades de la Fiscalía en Chicago. En un comunicado, la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Illinois informó que el Vicentillo se declaró culpable de conspiración para traficar drogas el 3 de abril de 2013 ante el juez Rubén Castillo y desde entonces ha estado cooperando con los fiscales. El hijo de Ismael el Mayo Zambada, quien habría quedado al frente del cártel tras la detención del Chapo Guzmán, recibirá una pena menor en vez de cadena perpetua, a la que podría ser sentenciado en caso de ir a juicio. La fecha de sentencia no fue anunciada, pero según la Fiscalía, si la colaboración plena requerida por el acuerdo es cumplida en este momento por Zambada Niebla, se dejaría de lado la prisión perpetua y aconsejaría una pena menor obligatoria de 10 años con una multa de $4 millones. El Vicentillo fue detenido en México en 2009 y extraditado a Chicago en febrero de 2010, donde aguardaba el juicio en la prisión federal de Milán, Michigan. Según el acuerdo, se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir toneladas de cocaína entre los años 2005 y 2008. Su papel era el de coordinador logístico del cártel para importar a México droga procedente de Centro y Sudamérica y luego trasladarla a Estados Unidos por barco, avión, submarino, tren, camión o en automóviles. Zambada Niebla admitió en el acuerdo que conocía las actividades de su padre y de el Chapo Guzmán, que sabía que el cártel de Sinaloa usaba violencia para facilitar sus actividades y que era uno de los lugartenientes de confianza de el Mayo Zambada. Es lo que tenemos por el momento, Pepe. Muy buenas noches. Buenas noches, allá en Washington, Tony Cano, desde la capital de la Unión Americana. A propósito, el gobierno de Estados Unidos informa haber identificado a otros 5 probables operadores de la red de lavado de dinero de los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, líder visible del cártel de Sinaloa, quienes operaban en Guadalajara, Jalisco, a través de compañías inmobiliarias y también de un restaurante. Son un total de 10 empresas que hoy se incluyeron en la lista negra de los más buscados en aquel país, de acuerdo con información del Departamento del Tesoro estadounidense a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. Los nuevos operadores identificados están ligados a la familia Sánchez Garza, de los que 6 de sus integrantes fueron designados en junio de 2013 como parte de la red de lavado de dinero de Caro Quintero, quien desde la década de los años 80 opera en Guadalajara. La designación se centra en un grupo de cuyas operaciones inmobiliarias y enlaces aparentemente legítimos tienen su origen en las actividades ilícitas de las organizaciones del tráfico de drogas de Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragosa. Y al cártel de Sinaloa, es lo que se da a conocer. También le vamos a informar a usted que sobre el tema de la inseguridad en México, hoy habló Monte Alejandro Rubido, el comisionado nacional de seguridad. Él está hablando del clima general de inquietud, del cual fue mencionado ayer por el propio Procurador General de la República, por el mismo presidente Peña Nieto, en fin, pero hoy habló y concretamente puso énfasis en lo que ha sucedido en los últimos días
hace ya prácticamente una semana allá en Tampico, Tamaulipas, Ciudad Madero, Ciudad Mier, en fin, esos alrededores donde ha habido hasta el momento 28 personas muertas, según ha declarado el propio secretario general de gobierno de Tamaulipas. Hoy habló Monte Alejandro Rubido sobre este tema de la violencia en Tamaulipas. ¿Qué fue lo que dijo Javier Navarro? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, pues es el comisionado nacional de seguridad del gobierno federal, Monte Alejandro Rubido, el que da a conocer que la escalada de violencia en Tamaulipas es producto de ajustes de cuentas entre grupos delincuenciales, y también informó que ya se reunió con el gobernador Torre Cantú y por indicaciones de la Secretaría de Gobernación se reforzó el despliegue de la Policía Federal en diversos puntos de esa entidad. Así lo mencionó en entrevista Pepe esta mañana, en la que detalló que esa escalada de violencia en Tamaulipas es producto de estos ajustes de cuentas, después de que autoridades federales realizaron 3 detenciones significativas dentro de uno de esos grupos. De esta forma lo declaró. En el caso de Tamaulipas, esta escalada de violencia que se ha dado en los últimos días es producto de ajustes de cuentas entre grupos delincuenciales, después de que autoridades federales realizaron 3 detenciones más que significativas dentro de uno de estos grupos. Son luchas intestinas dentro de un mismo grupo delincuencial. En cuanto a la reunión con el gobernador Egidio Torre Cantú, Pepe, el funcionario informó que esta se realizó el pasado martes y con él se acordaron varias acciones coordinadas para atacar esta violencia que han tenido en los últimos días. Informó que este nuevo despliegue, por indicaciones de la Secretaría de Gobernación, se implementó en la zona sur del estado, así como en las ciudades de Madero y Tampico, y en las carreteras del municipio de San Fernando a Reynosa y de San Fernando a Matamoros. Pepe, el reporte que te tengo. Te agradezco la información y también quedamos al pendiente, por supuesto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Déjeme hacer contacto en este momento, rompiendo un poco la secuencia de la información en temas de seguridad. Déjeme romper momentáneamente el guión un poco para darle entrada al senador Javier Lozano del Partido Acción Nacional, porque se acaba de informar hace unos minutos la cancelación de la mesa de discusión y debate en torno a las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones. Javier, senador, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Al contrario, Javier, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se cancela ya la posibilidad de subir a debate las leyes reglamentarias en Telecom? No, mira, igual de sorpresivo el que hayan pedido ayer un grupo de trabajo especial como el que se haya cancelado hoy. O sea, esto no cambia en lo absoluto la dinámica, el calendario que tenemos ya acordado, votado por las 3 comisiones unidas para revisar y dictaminar todo este conjunto de iniciativas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Seguimos en lo dicho, Pepe, entre el 21 y el 22 de abril tendremos el proyecto de dictamen, lo llevaré a las comisiones unidas. Lo discutiremos también obviamente previamente en los grupos parlamentarios, en Acción Nacional, PRI, PRD, en fin, y bueno, pues entonces lo veremos, lo discutiremos ahí en las comisiones, lo votaremos, y luego pues se lo entregaremos a la mesa directiva para que, con base en los acuerdos de la Junta de Coordinación Política del Senado, pues lo enlisten cuando pueda y deba ser. Espero que sea en este mismo periodo ordinario de sesiones, eso ya no depende de nuestras comisiones, pero de parte de nosotros no tengas duda de que vamos a seguir con el mismo calendario, con el mismo entusiasmo, con la misma seriedad, y esta mesa pues que iba a ser un poco un acercamiento entre los representantes de los partidos políticos y el gobierno, bueno, pues ya no se dio, lo cual no significa que pues las negociaciones no se den, o que no haya cabildeo del gobierno por sus iniciativas, o que no estemos entre los senadores de los distintos partidos políticos hablando sobre el tema, y yo esté elaborando directamente pues un proyecto o anteproyecto de dictamen. Así que no cambia esencialmente nada. Solamente se canceló la mesa, donde a modo de debate, de foro, se estaba convocando a las partes interesadas. Mira, más que de debate y foro, pues era de acercamiento entre los... Sí creo que yo pienso que era un poco un esfuerzo doble, ¿no? Porque ya tenemos este entendimiento o estas negociaciones en las comisiones unidas, pues donde están representados los partidos políticos, y el gobierno federal, pues de todos modos está haciendo su labor de tratar de convencer a los legisladores de las bondades
de los que ellos ven como aciertos o bondades de su iniciativa. Te puedo anticipar que en el anteproyecto en el que estoy trabajando de dictamen, va a hacer muchísimos cambios a la iniciativa del presidente Peña Nieto, a las iniciativas del presidente Peña Nieto, también a la luz de lo que escuchamos en el foro de la semana pasada, de la opinión del Instituto de Telecomunicaciones, del escrito de ayer de la OCDE, en fin, sí tenemos mucho material con el cual realmente meterle mano a este proyecto y bueno, pues dejar un documento serio para que sea discutido en comisiones y después ya en el Pleno del Senado de la República. Sí, porque hay voces en el propio Senado de la República, en el sentido de que este proyecto de leyes reglamentarias de la reforma en telecomunicaciones, pues no es otra cosa que una reedición de la ley Televisa, así le llaman. Sí, fíjate que he visto eso, yo creo que hay mucho prejuicio. Javier Corral lo dijo, además. Sí, lo cual tampoco nos debe extrañar. Hay mucho prejuicio en este asunto, pero además están solamente concentrándose en una iniciativa. Esto hay que destacarlo, Pepe, pues es un proyecto, es la propuesta del presidente, pero no es la imposición, esto no es la ley, la última palabra la tenemos nosotros en el Congreso. Entonces yo lo que les recomiendo muy respetuosamente es que se esperen a ver el dictamen, y ya sobre ese dictamen pues que hagan sus nuevas consideraciones, porque lo están criticando todo a partir de una iniciativa, pero eso no es la ley. La ley va a ser la que aprobemos por mayoría, que no por consenso, en el Senado primero y después en la Cámara de Diputados. En ese mismo sentido, Javier Lozano, el PRD habría dicho que como llegó la iniciativa de leyes reglamentarias, deja muy mal parado al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se nota que viene la intervención otra vez de la Secretaría de Gobernación en materia de manejos de contenidos en los medios de comunicación, que se le deja a la Secretaría de Salud el criterio en materia de manejo de anuncios, en fin, que ¿dónde está la autonomía del instituto? Fíjate que el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, un poco en respuesta a esto que estás comentando, sí, ha reconocido y ha dicho que las atribuciones que ellos tienen son particularmente en dos materias, que es el tema de los anuncios comerciales en los contenidos de audio, radio y televisión, y la programación infantil, y que reconocen que debe haber colaboración con otras autoridades y señaladamente, específicamente, destaca al Instituto Nacional Electoral en materia de elecciones, de tiempos de Estado, y también destaca a la Secretaría de Salud de la COFEPRIS en cuanto a la Ley General de Salud. Y eso me parece también muy obvio, porque pues son las autoridades en la materia, ¿sí?, jurídicamente hablando, quienes le dan seguimiento a los anuncios que por distintos medios vayan a los mercados, a los consumidores, de tal manera, y o a los electores, según se trate. Entonces, el Instituto reconoce que ellos no pueden ni deben hacerlo todos solos. Sí tenemos que revisar muy específicamente el caso de la Secretaría de Gobernación, porque lo que no queremos es una intromisión excesiva del Estado, mucho menos una censura, mucho menos una injerencia indebida de parte del gobierno cuando se trata pues de la libertad de expresión y el derecho a la información. Vamos a estar muy cuidadosos con esto, Pepe, también para dar un mensaje de tranquilidad, si me lo permites, en cuanto a la comunicación que debe, que se debe liberar o debe estar libre en Internet, y aquí hemos establecido un principio con el cual nos vamos a guiar en esta revisión: tanta libertad como sea posible y tanto Estado como sea estricta y indispensablemente necesario. No vamos a tratar de meter cortapisas, censura previa, ni mucho menos nada que se le parezca. Hay que cuidar seguridad nacional, por supuesto, amenazas de terrorismo, cosas de esa naturaleza, o cuestiones de derechos de autor, pero nada más. Por lo menos debemos privilegiar derecho a la información y libertad de expresión, tanto en radio y televisión, sistemas de televisión de paga, Internet y cualquier otro medio de transmisión. Ciertamente, porque también se había informado que Gobernación iba a meter mano para evitar, por ejemplo, que el Internet, el Twitter y todo esto pueda ser utilizado en casos de donde esté en juego la seguridad nacional, y esto también alarmó, ya sabrás, a toda la comunidad. Sí. Y es que además, mira, es que puede ser esto muy subjetivo y hasta arbitrario, porque cualquier hijo de vecino con cierto grado de autoridad pues podría ordenar que se suspenda ciertas transmisiones, o que te geolocalice algún aparato receptor, o que se intercepten llamadas o conferencias, y eso no está bien. Lo que tenemos que hacer es, en materia de procuración de justicia, de colaboración con la justicia, ¿qué autoridades están realmente legitimadas para hacer qué cosa?
y cuando sea estrictamente indispensable, pero que no haya esta tentación de que cualquier agente del Ministerio Público o cualquier autoridad de la Secretaría de Gobernación pueda ordenar la suspensión de una transmisión, de la operación de una página de Internet, o la geolocalización de un aparato receptor, o el almacenamiento por 24 meses de todas las conferencias telefónicas. ¿Sí me explico? Sí debemos bajarle a todos estos conceptos, que yo puedo entender bien la necesidad de preservar la seguridad nacional y que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en ella, y que también se debe pues preservar que en Internet, por más de que haya, pues si no sea eso un instrumento, por ejemplo, de ataques terroristas. Estoy de acuerdo, pero que no sea entonces, que no nos vayamos al caso venezolano, Turquía, ¿no? Donde prácticamente no dejan que haya Twitter o haya Internet. Es una locura. Vamos a vigilar esto, vamos a revisarlo con lupa, Pepe. Puedo dar esta tranquilidad a todo tu auditorio, que estos son de los aspectos más sensibles, relevantes: el capítulo de sanciones, la certidumbre jurídica para la renovación de concesiones, el tema de las personas con discapacidad y su acceso e inclusión a los medios de comunicación, en fin, todo esto que recibimos de muy buena gana en el foro de la semana pasada, en los documentos que nos han estado llegando. Todo eso lo vamos a revisar y ya verás, Pepe, que el dictamen va a ser sustancialmente mejor que el documento que recibimos de a eso me refiero, Javier. Mira, perdón, te quito un minuto más, pero, por ejemplo, nos han llegado muchas inquietudes respecto a lo que va a suceder con la nueva disposición de las concesiones de la televisión, por ejemplo, con la digitalización. Entre el canal 2 y el canal 3 puede haber 8 o 10 canales o más, de acuerdo con la nueva tecnología digital. Entonces quiere decir que si están reduciendo, digamos, la preponderancia de de algunas cadenas de televisión, etcétera, al mismo tiempo no se ha definido no sé cómo se llama, multiplexación. Multiprogramación. Entonces el canal 2, en lugar de ser un canal, pues van a ser hasta 6 o 7, o el 13 o el 7, ¿no? Sí, pero fíjate que esto es lo que la tecnología digital te brinda, la posibilidad de que sobre el mismo ancho de banda pueda haber más canales, ¿no? Más contenidos. Y entonces de lo que se trata es de que esto tampoco sea totalmente arbitrario, sino que haya reglas, criterios para que haya esta multiprogramación, y que, bueno, pues de alguna manera incluso que esto sirva para los productores independientes con contenidos nacionales. Esto tiene que ser una buena noticia para esos productores independientes y para nuestros propios contenidos nacionales, no necesariamente para que el dueño de ese medio de transmisión simplemente se multiplique a la enésima potencia. Claro que no, se trata de que eso sea aprovechado también por terceros, y sobre todo en tratándose de preponderantes, como ya fue declarado Televisa, que esto pues definitivamente no significa un mayor poderío claro, en el sector. Te lo pregunto porque eso no viene hasta donde sabemos, ¿no? No viene en la iniciativa presidencial de leyes reglamentarias, y surge la duda, ¿no? Sí, surge esa duda, pero sí viene una parte. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá la última palabra. Tienes que poner ciertos criterios en la ley para que esto pueda ocurrir, pero la última palabra siempre la va a tener el Instituto. Vamos a cuidar muchísimo que así ocurra y distinguir lo que es la preponderancia en sectores y la dominancia en mercados, para que esto quede también muy claro, y las asimetrías, la regulación específica que dicta el Instituto, tanto en telecomunicaciones como radiodifusión, incluido en radiodifusión, radio y televisión abiertas. Entonces esto sea pues una cuestión que sí brinde una mucho mayor oferta a los consumidores y a las audiencias, genere mayor competencia efectiva y equitativa en los mercados, y todo se traduzca en mayor diversidad y calidad de servicios a mejores precios para los usuarios. Hacia allá vamos, Pepe, y ese es el gran objetivo que tenemos en esta revisión. Viene cirugía mayor entonces a la iniciativa que envió el presidente a partir del día 21, y ojalá salga antes de que termine el periodo. ¿Tú descartas un periodo extraordinario para ver el tema del Telecom? Mira, no lo descarto, no lo deseo, pero no lo descarto tampoco, pues, porque no depende de nosotros. Por más voluntad que las comisiones pongamos en sacar un dictamen, también vamos a ver qué el resto del tráfico que va a haber. Mira, tenemos la ley político-electoral, que esa es prioridad para Acción Nacional, son 3 leyes derivadas de la reforma constitucional, la ley de competencia económica. Que están atoradas las que tú acabas de mencionar, Javier. Tanto la de competencia como la política se atoraron ya. Bueno, no es que estén atoradas, han seguido las negociaciones, han seguido las pláticas. Ahorita lo que nos vamos a llevar estos días es revisar profundamente el tema de la política electoral, regresando, esa va a ser la prioridad. Desatorando político electoral, estoy seguro que la de competencia económica y telecomunicaciones van a ir de la mano, y también tenemos seguro de desempleo y
y la pensión universal, entre otras, y también la reforma política del DF, ¿no? La energética es así, para que veas, te digo, no veo de ninguna manera cómo pudiera salir en este periodo ordinario de sesiones, la energética. Pero las demás tienen chance, dependiendo también si salimos primero y rápidamente con esta política electoral. Vamos a trabajar, yo te diría, de tiempo completo a partir del día 21 de abril hasta que acabe el periodo, sin descanso, hasta sacar lo más que podamos, que ya en sí mismo pues ha sido, yo creo, un periodo bastante productivo. Intenso, sin duda. Gracias, Javier, por tu tiempo y la explicación. Pepe. Ni me digas, gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes a ti también. El senador panista Javier Lozano Alarcón, comentándonos todo esto que está ocurriendo en torno a las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones, dice, van a salir con cirugía mayor respecto a lo que mandó el presidente Peña Nieto, pero van a salir. Va a salir la de competencia, aunque en este momento está atorada. Ayer se había dicho en los círculos del Senado, por parte del PRI, por parte de Emilio Gamboa, que antes de Semana Santa, es decir, hoy, mañana, tendría que salir todo esto. Pues se atoró, no salió ni las leyes secundarias en materia de ley de competencia, ni tampoco saldrá la ley en materia de política electoral, en reforma política electoral, pero se hará al regreso de la Semana Mayor. Hablando de este tema de la Semana Mayor, hoy trascendió que los diputados se van de puente 11 días por la Semana Santa. Al término de la sesión de hoy, que duró solamente 3 horas, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, José González Morfín, citó a los legisladores para el martes 22. Dice, no va a haber actividades en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Por lo pronto, nos vamos todos de vacaciones 11 días. Y eso que el tiempo apremia, ¿eh? Vámonos a una pausa, volvemos, tenemos más información. Radio Fórmula. Tendré la información detallada de esta visita de Estado, la primera que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, y me refiero a la presencia del presidente francés, François Hollande. Digo, es la primera visita de Estado con toda la pompa y la circunstancia, con ese carácter, pues. Las otras visitas que ha recibido anteriormente en México han sido de mandatarios, pero en carácter de visitas de trabajo, visitas de carácter oficial. Esta es una visita de Estado que marca un reencuentro entre México y Francia después de todos los avatares que han ocurrido. Usted lo sabe, el caso Florence Cassés, la cancelación del año de México en Francia, las disputas que ha habido entre los dos países en el orden político cuando gobernaba Sarkozy, etcétera. En un momento le tengo la información detallada que me parece importante comentar y compartir con usted. Pero déjeme hacer contacto en este momento nuevamente al Senado de la República con Miguel Barbosa. Él es el líder de la bancada de los senadores perredistas allá en la Cámara Alta. Él es el coordinador parlamentario del PRD en el Senado. Miguel, te agradezco mucho, senador. Muy buenas tardes. Pepe, buenas tardes, a tus órdenes. Al contrario, muchas gracias. Hablábamos hace un momento con tu contraparte panista Javier Lozano sobre la cirugía mayor que requiere las leyes orgánicas y reglamentarias de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Viene fuerte el debate que va a tener que iniciarse hasta el 21 porque se van de vacaciones. ¿Cómo, si hay tanta prisa? Bueno, decirte que así como llegó la propuesta, la iniciativa del Ejecutivo sobre leyes secundarias de telecomunicaciones, así no es posible que pase. Tiene que ser modificada con cirugía mayor, como lo acabas de decir. Y lo que se está pretendiendo es llevarla solamente a que con el voto del PRI y con un sector del PAN pueda imponerse un dictamen y por mayoría se apruebe y después llegue al Pleno y tenga esa misma suerte. Hoy que, fíjate, fue presentada el 26 de marzo. Del 26 de marzo a esta fecha se perdieron muchos días en los cuales se pudo haber establecido un diálogo, un debate, mesas de acuerdos políticos, como siempre lo deshogamos acá, al mismo tiempo llevar a cabo foros, pero solamente se trazó una ruta para que después de los foros hubiera unos días de intercambio entre grupos parlamentarios, cosa que no ha ocurrido, y después llegará el momento del dictamen, como debe de ser. Pero la pretensión es esa, es que entrando de Semana Santa pudieran reunirse las comisiones de dictamen y pudieran tener un acuerdo supuesto y ser aprobado por mayoría.
hemos planteado de manera muy clara y sin duda que irnos de Semana Santa o a Semana Santa sin haber sacado ningún producto legislativo importante es una cosa que de verdad no tendría forma de explicarse. Pero te lo digo también, no es solamente el Senado, sino es el control que sobre el Senado se tiene desde fuera, en donde se van estableciendo los tiempos de acuerdo a la formación de acuerdos entre PRI y PAN. Lo digo de manera muy clara, de manera muy respetuosa, y ahí juegan muchos ese papel. Así es que de manera, o sea, hablar con la verdad a lo mejor es molestar, yo no quiero hacerlo, pero no estaremos de acuerdo en este procesamiento que se ha dado, no solamente al asunto Telecom, sino a otros temas de trascendencia. ¿Quiénes son los que desde afuera están influyendo en los tiempos, en los calendarios electorales? El gobierno responde a los planteamientos, el PRI responde a los planteamientos del gobierno y me resulta hasta natural. Es el partido del poder, ¿sí? Y ellos están administrando la relación que tienen con el PAN para ir sacando, y por eso no hubo nada, porque el PAN no pudo consensar entre ellos las posiciones sobre reforma política, sobre la ley secundaria en materia de competencia, y ahí se quedó porque lo que se pretende es un acuerdo en cascada, ¿sí? Un acuerdo en cascada entre PRI y PAN que los haga resolver en los últimos días del mes, a partir del regreso de Semana Santa, todos los temas. Ahora, en materia energética, algo parecido, ¿no? Me decía Javier Lozano que esa reforma no sale porque no sale. En materia energética, yo lo que he dicho durante el día es que advierto, ni siquiera van a ser presentadas las iniciativas. ¿También por lo mismo que dices, porque hay manejos desde afuera? Mira, la reforma que le interesa al gobierno es la energética. La energética la va a sacar con el PAN, y el PAN pone condiciones para acordar todas al mismo tiempo. Y es lo que pasa de fondo. Así es que no se vistan de héroes, cuando en realidad lo que están esperando es el acomodo político para poder encontrar la forma de resolver mediante acercamientos, acuerdos que pueden ser absolutamente legítimos, pero que se sepan, no que se den atrás del escenario político. ¿La reforma política también? Mira, la reforma política es el producto más consensado, que debió haber salido hoy pudo haber salido, sí, pero el PAN puso como argumento sus diferendos internos, y por eso no salió hoy, y por eso no salió también mañana, y el tema de competencia económica igual, o sea, no tenemos ningún producto antes de irnos de Semana Santa, porque los diferendos internos del PAN fueron el argumento para no haber acuerdos, y como al PRI le interesa un acuerdo general con el PAN para sacar reforma energética, es por lo que no hubo. Me estás explicando el ajedrez político. Es el ajedrez del acomodo, no solamente legislativo, sino el acomodo en las relaciones con el poder público y el acomodo con los grandes intereses en cada uno de los temas. Oye, hablando de temas importantes, hoy llegó Andrés Manuel López Obrador, el líder de la corriente morena, que va a ser pronto seguramente partido político, llegó al Senado y dijo que pues él demanda que los senadores intervengan para hacer efectiva la consulta popular en materia energética. Llegó y les comió el mandado a ustedes, los del PRD. Bueno, nosotros recuerda que iniciamos nuestro trámite desde meses anteriores, ¿sí? Y solicitamos la consulta en el mes de diciembre, y ya el inventario de firmas de las que presentamos llegan al número de 1.736.000 firmas, más del requerimiento de 2% de la lista nominal. Hoy Andrés Manuel, lo celebro, se suma con su petición a un procedimiento previsto en una ley, a un procedimiento institucional que coincide con los planteamientos de nosotros. Yo fui a saludarlo y le expresé mi saludo, el beneplácito de encontrarlo y poder tener el mayor de los éxitos, y celebro de manera sincera que esté adoptando este camino. Me pregunto qué va a hacer la Corte cuando, si llegan a estar en la Corte las tres solicitudes que sobre consulta popular en materia energética hay, la de nosotros, que fue presentada por el presidente Zambrano y senadores y personalidades,
la de los diputados federales del PRD que ayer presentaron otra, y la del licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué va a hacer la Corte? ¿Las va a compactar en una sola pregunta o van a hacer 3 preguntas en la cual se califique de constitucional y van a acompañarse a la boleta en el siguiente proceso electoral 2015? O sea, es un asunto que para mí lo celebro en cuanto a iniciativa, en cuanto a coincidencia, pero sin duda que representa una posición que va a ser motivo de crítica política para la izquierda por no ponerse de acuerdo en un tema que debe ser de los mexicanos, no de un partido político. Es que esa es la primera lectura, la primera que se le da a la presencia de López Obrador en este momento, tomando en cuenta que ustedes, digamos el PRD, como partido político, contigo como su coordinador en el Senado, han estado insistiendo en este tema de la consulta. Hoy llega López Obrador y les da un cerrón y los rebasa por la izquierda, por eso es la lectura de los que no somos como ustedes tan enterados de la política. La lectura es, míralo, ya les comió el mandado, ¿no? Mira, es la bandera rumbo al 2015, pero eso está legítimo, que cada partido tenga su estrategia, y yo celebro que el licenciado adopte este procedimiento institucional. Pero lo hace dando la impresión, Miguel Barbosa, de que ustedes no cuentan. Bueno, yo creo que esa parte, no veo que el licenciado tenga esa percepción, porque él fue presidente nacional del PRD y sabe de la fuerza que tiene este partido a nivel nacional. Pero yo sigo pensando que la unidad de las izquierdas es la única forma de enfrentar a un poder público que está instalado en el perfil de derecha y que se ejerce de manera omnímoda, Así es que no dejaré de hablar por la unidad de las izquierdas, y este tema lo celebro a partir de que coincide en que se inicie un procedimiento de consulta popular, un procedimiento institucional, y que compartamos propósitos, ¿sí? Que se recuerde que en el Senado se hizo una modificación de fondo a la ley secundaria en materia de consulta popular, gracias a lo cual la Corte tendrá muy pocas posibilidades de declarar no constitucional una consulta que ya está solicitada para derogar, para remover las leyes, inclusive la reforma constitucional en materia energética. Pues te agradezco, senador, te agradezco, Miguel Barbosa, que nos hayas tomado la llamada, y me da mucho gusto verte otra vez de pie caminando, Ya lo estoy haciendo desde el día viernes y muy contento de poder interactuar de mejor forma con todos. Me siento muy bien, Pepe. Te agradezco, te mando un fuerte abrazo en ese sentido, por supuesto. Gracias, Pepe, un saludo a todos ustedes. Igualmente para ti, gracias. El senador Miguel Barbosa, coordinador parlamentario del PRD en el Senado. Le digo, está la cosa que arde allí también en el Senado. Por eso le dedicamos algunos minutos al tema, viendo la visión tomando en cuenta la visión de Javier Lozano, del PAN, y la visión, claro, del PRD en voz de Miguel Barbosa. Hagamos una pausa breve. José Cárdenas informa. Agradezco mucho al licenciado Héctor Serrano, secretario general de Gobierno del Distrito Federal, el número 2 en el mando jerárquico de la administración de Miguel Ángel Mancera, y le agradezco que nos tome la llamada. Hay un par de temas con él que quisiéramos compartir con usted, desde luego. Primero, un saludo. Héctor, saludos, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya. Pepe, como siempre, con mucho agrado de estar en tu programa. Al contrario, muchas gracias. A ver, ¿qué hay de esta ley seca, que ahora ya es semiseca? Es decir, ya quedó suavizada porque se le fueron encima todos los restauranteros y antreros y demás a tu jefe, que es nuestro jefe de gobierno. Mira, quiero comentarte primero, Pepe, el objetivo primero decirte que todas las acciones de gobierno, que por supuesto se realizan, ¿sí me escuchas, Pepe? Sí, claro. Perdóname. Siempre son consensuadas con los jefes delegacionales. El jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, ha sido muy preciso en señalar que siempre debe de haber una coordinación estricta con los órganos delegacionales. Estos órganos delegacionales tienen un pulso exacto de la movilidad que se da en estas fechas en sus respectivos territorios. Consecuencia de ello, Pepe, observamos que en algunos casos, y voy a dar un dato específico, Iztapalapa, cuando aminoramos el consumo del alcohol, evita que delitos como riñas o lesiones o accidentes automovilísticos lesionen de forma considerable.
¿Qué creemos, Pepe? Que cuando hay concentraciones importantes de ciudadanos, Iztapalapa va a tener 2.300.000 visitantes. Pero además déjame comentarte otra cosa, Pepe, se ha ido incrementando el nivel de participación en otras delegaciones. Hoy Gustavo Amadero ha incrementado su nivel de participación, tiene escenificación Gustavo Amadero como la tiene Coajimalpa, como la tiene Xochimilco, la tiene Tláhuac, y se han ido sumando delegaciones en las celebraciones de la Semana Mayor. Ante esto, los jefes delegacionales ponderaron con nosotros, con gobierno, lo consensuamos con ellos, la posibilidad de implementar medidas que inhiban el consumo de bebidas embriagantes en vía pública o el arribo de personas alcoholizadas en los eventos con características religiosas o simplemente festivos que se generan de manera colectiva en sus propias demarcaciones. Este es el espíritu central, fundamental de la propuesta. Pues sí, pero lo hacen o toman la medida cuando hay, tú sabes, mucho turismo hacia la Ciudad de México con motivo justo de este descanso de la Semana Mayor, y entonces se levantan los restauranteros y protestan, no hombre, nos van a matar el negocio, ¿no? Sí, decirte una cosa, como consecuencia de ello hoy el jefe de gobierno, después de revisarlo, buscamos un punto equilibrado. Estamos convencidos, Pepe, de que el gobierno debe de responder y tratar siempre, en todo momento, buscar el equilibrio de la participación de los diferentes sectores que convergen en la ciudad. Y por supuesto, la industria restaurantera, hotelera, que además nos preocupa, por supuesto, que los dueños de esos establecimientos tengan ganancias, pero también nos preocupa que los meseros, por supuesto, los cocineros, todo el personal que trabaja en estos días, no deje de hacerlo y de llevar su sustento a sus familias como consecuencia de una decisión de gobierno. Lo revisamos y te voy a explicar, Pepe, en qué consiste esta medida que oportunamente, te lo quiero decir porque se aplica hasta la próxima semana, habrá de operar a partir del próximo 17. Primero decirte que hay un acuerdo con las diferentes cámaras de la industria, con el jefe de gobierno, en donde se comprometen a no vender bebida embotellada, Pepe. O sea, por ejemplo, los Oxxos, ¿no te van a vender? No, el Oxxo sí está limitado. No, me refiero, los restaurantes podrán abrir y podrán consumir bebidas embriagantes en sitio. Te la pones en el restaurante, pero no en la calle. Es correcto. Y tú no puedes venderle a ningún comensal una botella de alcohol cerrada. O sea, ese es el acuerdo. ¿Y los supers te van a poder vender alcohol? No, la medida, digamos que queda firme en los términos en que se emitió ayer, sí, y solamente excluye de esto restauranteros, hoteleros, cantinas y por supuesto en los centros nocturnos. La vida obviamente nocturna continúa, la mayor actividad de concentración que habremos de tener con motivo de las festividades es por la mañana y consideramos que puede empatar sin mayor dificultad. Queda muy claro entonces, va a haber ley semiseca. Digamos así, que ajustada a las necesidades sociales, Pepe, lo quiero decir, un gobierno democrático, un gobierno de izquierda, siempre estará en respuesta de la necesidad social y posiblemente en esta ocasión sea el arranque, el inicio de experimentar una posibilidad de acuerdo, una posibilidad de responsabilidad conjunta con todos los sectores de la población. Hoy son los restauranteros, los hoteleros, que se han comprometido a hacerlo. De hecho, el día de mañana, esperemos ya está lista la publicación, tenemos el tiempo, Pepe, para poderlo resolver, pero tendrá esta restricción. Los restaurantes que podrán evidentemente vender bebidas, la única restricción es que no podrán venderlas envasadas, Pepe. Pues te agradezco la aclaración, porque sí, es que ya van varias, ¿no? Del jefe de gobierno, que primero dice que sí, luego dice tantito que no nomás tantito. Te diría... sí, ¿no? Pero fíjate, Pepe, que es algo que te quiero decir, me parece que un gobierno a la vanguardia, tú sabes que la Ciudad de México es una ciudad libertaria, todo lo que suceda aquí en algún momento se replicará en otros estados. Entonces, creo que es algo que se puede observar después, en donde un gobierno prefiere ajustar sus medidas de gobierno
buscando el equilibrio y el bienestar simple y llanamente de todos los sectores de la población, y es lo que estamos haciendo, Pepe. Te agradezco, Héctor, esta información. Oye, a propósito de decisiones importantes, trascendentes, tenemos aquí en la mesa una carta que envía el consorcio constructor de la línea 12, el consorcio ICA Carso Alstom, donde hace una propuesta para poner a funcionar de nuevo la línea 12 a más tardar en junio, señalando que 2 meses no son nada comparados con los 90 días proyectados solo para el diagnóstico, o los 6 meses prometidos por Joel Ortega para finalizar los trabajos de reparación. ¿Cómo ha rebotado allá en el gobierno de la ciudad esta propuesta que hacen los empresarios del consorcio constructor de la línea 12? Pues mira, Pepe, más que una decisión que pudiera estar en el ámbito de una definición, lo digo con esa responsabilidad social o política, tiene que ver con mecanismos técnicos y de seguridad, y el jefe de gobierno ha descargado esa responsabilidad en el director general del metro. Entonces, nosotros iríamos, evidentemente, con la información, con la propuesta y, por supuesto, con los mecanismos que ha buscado el señor director para direccionar que opere la propia línea 12 en su totalidad en el momento que técnicamente él tenga valorado. Lo digo porque me parece que es importante atender las medidas técnicas que sobre todo solventen la seguridad y la integridad de los usuarios. Y ese es el principal objetivo. Entonces, yo te diría, Pepe, que pueden venir opiniones diversas. Sin embargo, quien lleva, digamos, la ruta clara, por ser una condición técnica, por tener el pulso técnico de la operación, es el ingeniero Ortega, y yo diría que el gobierno acompañará al ingeniero Ortega en esta dinámica. Sí, nada más que hay una dinámica muy difícil, muy ruidosa en la relación con el consorcio constructor. Joel Ortega está acusando al consorcio de ser responsables del deterioro excesivo de la línea 12, y el consorcio constructor acusa al gobierno de la ciudad, concretamente a Joel Ortega, director del metro, de no haber dado el mantenimiento durante 4 meses a la línea, causa por la cual hay estos problemas, señalando a los constructores que no era necesario ni siquiera cerrar la línea porque no había peligro de descarrilamiento, como ha dicho Ortega. Es decir, hay un pleito ahí de perros y gatos que va y viene, pero hoy hay una propuesta para llamar a empresas importantes, e incluso se menciona a una empresa española, Comsa Emte, para corregir de inmediato las fallas. Proponen participaciones de centros tecnológicos en vías ferroviarias de España, de Bélgica, etcétera. Incluso invitan a la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres para que todos, en un esquema de contratación directa con el gobierno del Distrito Federal, le den solución, incluso se traigan de ultramar, si es necesario, la máquina rectificadora de los rieles desgastados por el exceso de que se ha dado cuenta. Entonces, aquí lo que se ve es buena voluntad, pero ellos dicen, pero pongamos las cosas en nuestro lugar. De entrada, nosotros tenemos que aceptarla, de ninguna manera vamos a aceptar la responsabilidad en el desastre, como ha insistido el director del metro. En fin, aquí finalmente los que quieren solución son los 400 y pico mil, casi 450,000 de usuarios diarios del sistema, que no tienen en este momento, hace más de un mes, o hoy, más bien mañana se cumple un mes, que tienen parcialmente la línea clausurada. Sí, por supuesto, y te quiero decir algo, el gobierno sin duda está encauzado a que se resuelva lo más pronto posible, pero ante tu explicación, que tiene connotaciones evidentemente técnicas, pues se traslada nuevamente al escritorio del ingeniero Ortega, y con una adicional. Recuerda que existe una comisión en la Asamblea Legislativa que está precisamente en un proceso de valoración. Me parece que hoy estamos en una ruta en donde una posición que de cualquier otra autoridad del propio gobierno de la ciudad pudiera ser tomada de forma inadecuada. Por eso hemos en el gobierno siempre estamos sobre una ruta estratégica, y en este caso es que el ingeniero Ortega direccione, por supuesto, la mesa, direccione la toma de decisiones, así lo ha instruido el jefe de gobierno, y finalmente yo lo que opinaría sería que estaremos atentos a la decisión y obviamente a la dinámica que el ingeniero Ortega aplique para solventar este conflicto. Te agradezco muchísimo la oportunidad de poderte saludar. Oye, por último, lo del auditorio, ¿ustedes nada que ver, nada tienen que ver? ¿En el auditorio? Sí, me refiero a que se clausuró el estacionamiento del Auditorio Nacional. Mira, no, yo creo que ahí debe de ser alguna acción de la autoridad delegacional. El gobierno no emitió ninguna clausura, no hay nada relacionado con ello. Yo obviamente platicaré un poco más tarde con el jefe delegacional, y bueno, también valdría la pena precisar si fue la delegación, si fue Protección Civil.
ver exactamente cuál fue la motivación, igual y tiene una justificación, y si no le existe, te garantizo que siempre actuaremos con estricto apego a la legalidad. Te agradezco mucho, Héctor Pepe, Serrano. Es un placer, de veras, me da mucho gusto darte, Pepe. El gusto es mío. Saludos. Bye. Por allá. Gracias. El licenciado Héctor Serrano, secretario general de Gobierno del Distrito Federal. Lo agarramos fuera del escritorio, ¿verdad? Con esta pregunta del auditorio. Es que sí, mire, se ha dado a conocer apenas que así, le voy a leer tal cual lo que dice el Auditorio Nacional. Por causas ajenas al Auditorio Nacional, el establecimiento Plaza Auditorio, que es alterno, operado por una empresa privada distinta a esa institución, se encuentra clausurado. Lamentamos este inconveniente y sugerimos tomar las precauciones necesarias para llegar a tiempo a las funciones y asimismo los invitamos a hacer uso de los medios de transporte público y de la bicicleta. Estaremos informando sobre esta situación. El show debe continuar. Atentamente, el Auditorio Nacional. Esto es lo que se da a conocer al anunciarse que queda clausurado por razones ajenas al propio centro de espectáculos. Queda clausurado el estacionamiento. Hoy habrá una presentación de la Orquesta Sinfónica de las Américas a las 8:30 de la noche. Si usted estaba pensando ir a disfrutar este concierto de música clásica, Giselle concretamente, con el Ballet de Monterrey, es un ballet, no es una obra sinfónica, pues vaya, pero vaya con tiempo y tome en cuenta que no hay estacionamiento porque lo acaban de cerrar y son causas, dice el auditorio, ajenas a nosotros. Se lo avisamos nada más para que pues llegue en metro. Lo bueno es que por ahí no pasa la línea 12, sino peor aún. Vámonos a una pausa. Sí, lo del metro es un asuntazo, Pero ahorita le cuento con detalles la propuesta que está haciendo el grupo constructor de la línea, quien dice, ya hombre, pongamos a cada quien en su lugar, dejémonos de pleitos de perros y gatos y vamos a darle solución pronta a la demanda de los 435,000 usuarios diarios del sistema, que están hartos de los pleitos entre Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera y de regreso, y de los dichos y los desdichos de Joel Ortega, el director del metro, y de las acusaciones que van y vienen, de los deslindes de uno y de otro lado, porque en eso se han pasado un mes, en deslindarse. Yo no fui, fue Tete, pégale que ella fue, pero nadie está asumiendo concretamente la solución del problema. Regresamos. Todas las noticias, todas las voces. Desde la Ciudad de México enviamos una felicitación muy afectuosa, muy cordial a todo el equipo de la producción de Fórmula Noticias Durango por sus 4 años de transmisiones ininterrumpidas, claro, a través del 105.3 de frecuencia modulada y el 590 de amplitud modulada, repito, allá en San Luis, allá en Durango, va a decir San Luis Potosí, no, Durango. Especialmente mandamos un cordial saludo al director general de Fórmula Durango, Alejandro Herrera Flores, a su conductor y director de noticias, Marco Antonio Espinosa, pues por este trabajo esforzado, por tener muy bien informada, muy bien enterada a la sociedad duranguense todos los días. Enhorabuena pues a Fórmula Noticias Durango por estos 4 años, porque ellos también tienen allá para usted todas las noticias y todas las voces. Un saludo pues de sus colegas desde la Ciudad de México. Vamos con mi compañera Maru Rojas. Ella tiene la crónica de esta visita de Estado realizada por el presidente de Francia a nuestro país. Esta visita que marca un antes y un después en la relación México-Francia, un parteaguas, una visita que ya le llaman la visita del reencuentro, Maru Rojas. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Y estas, las palabras que hace medio siglo se daban con Charles de Gaulle y que hoy permearon los discursos. ¡Bajemos la mano en la mano y viva México! Hoy en su discurso de bienvenida, el presidente Enrique Peña reconoció de François Hollande su trabajo diario para que ningún francés se quede al margen del desarrollo. Lo que notó, dijo, desde la primera conversación que sostuvieron en octubre de 2012, cuando en París, como presidente electo, decidió dar este renovado impulso a la relación. Para el presidente de Peña, esta visita es crucial y, como bien lo mencionas, es el relanzamiento de una sociedad que debe honrar la frase del general de Gaulle. El gobierno de México hace suyas estas palabras. Lo invito, señor presidente,
a que dialoguemos abiertamente para estrechar aún más los lazos entre nuestras naciones. Con el mismo ánimo de fraternidad que expresaron nuestros presidentes hace 50 años. Sumamente emocionado, el presidente de Francia se dijo coincidente con el presidente de México en el sentido de que con esta visita se abre una nueva página en las relaciones entre estas dos naciones y subrayó que entre los desafíos deben estar también la protección del planeta y la solidaridad para todo el mundo, tal como ha sido el actuar del presidente de México, Enrique Peña, del que reconoció su liderazgo transformador que confió va a llegar incluso al ámbito diplomático. Mesdames et messieurs les ministres, que con su impulso ustedes van a poder concretar las ambiciones renovadas que han formulado en materia de grandes reformas en el sector económico, social, del medio ambiente y en el sector diplomático. Sepa, señor presidente, que puede contar con Francia, estaremos a su lado en cada uno de estos frentes y que sus ambiciones, sus reformas son también las nuestras. Pasó revista a las tropas, el presidente de Francia, desfilaron cadetes del colegio militar y algo inusual, los dos presidentes se acercaron a las gradas y saludaron a estudiantes que estaban ahí presentes. Durante los encuentros privados se formalizó el apoyo de Francia para la Gendarmería Nacional en México. En materia de seguridad pública, se formalizará el apoyo de Francia al proceso de creación de la Gendarmería Nacional en nuestro país. Se contempla el intercambio de información, asesoría y formación de elementos policíacos, e incrementar la coordinación en materia de defensa y seguridad a partir de ejercicios y operaciones conjuntas contra el narcotráfico marítimo. Esto, perdón, Maro, te interrumpo, esto es parte de los acuerdos que se van a firmar, de los 30 y tantos acuerdos que se van a firmar. Ya se firmaron. Ya se firmaron a raíz de esta visita. Lo de la Gendarmería es un tema muy importante porque el modelo que va a implantar o se va a implantar en México procede justamente de Francia. Han venido asesores franceses a capacitar a los mexicanos para la formación de esta Gendarmería Nacional que va a iniciar, como lo dijo Monte Alejandro Rubido, sus operaciones con 5,000 elementos a partir del próximo mes de julio. Es muy importante pues la participación de Francia y lo que hace el presidente de México es resaltar, destacar esta cooperación en ese sentido, pero también el tema de los acuerdos para combatir de manera conjunta el grave delito del crimen organizado, del narcotráfico específicamente. El narcotráfico marítimo, y que esta gendarmería incluso adquiere el nombre por el nombre que tiene en Francia, a pesar de que hay otros ejemplos como en Chile y en Costa Rica, pero Gendarmería Nacional como tal solamente en Francia, que fue analizada a detalle en la visita del presidente como presidente electo en octubre del 2012, y déjame decirte que estos 42 acuerdos se firmaron hoy, porque ya se habían venido trabajando precisamente desde esa fecha que era presidente electo con los dos equipos de México y Francia, se habían venido trabajando, afinando, hoy se firman, pero no solamente eso de la seguridad, destaca también, por ejemplo, en las materias de la ciencia, de la salud, el que ya están trabajando juntos en una vacuna contra el dengue, por ejemplo, que hoy en México está aumentando en zonas donde antes no existía, por ejemplo, en las zonas urbanas de Jalisco, que ya está a la alza. En materia turística, cada año 200,000 turistas galos vienen a México, 400,000 mexicanos viajan a Francia. En materia de educación, se homologan los estudios para reconocer el mismo nivel en diplomas y periodos de estudio de educación superior, toda vez que Francia es el tercer destino de estudiantes mexicanos en el exterior. Se va a duplicar el número de becas para estudiar doctorados en Francia, y un centro de estudios mexicanos de la UNAM va a estar en la Universidad de la Sorbona. El mandatario de México dijo que en materia energética también ya se suscribieron acuerdos para cooperar en temas como energía nuclear para usos pacíficos, un área en la que Francia, Pepe, destaca a nivel mundial, lo mismo que en exploración, producción de hidrocarburos, acciones para enfrentar el cambio climático y sus efectos. Podríamos desmenuzar todos y cada uno de los acuerdos, pero destaca también el aeronáutico. De este se va a hablar mucho mañana porque visitan juntos las empresas francesas en materia aeronáutica instaladas en Querétaro, y como hace 50 años, Pepe, también mañana recorren juntos, como lo hiciera Charles de Gaulle con el presidente Adolfo López Mateos, recorren juntos el Teotihuacán. Pues te agradezco mucho, te agradezco la información. Caray, hace 50 años sí estaba Charles de Gaulle de visita en México, era Adolfo López Mateos, bien lo dices, el presidente. Hay una anécdota bien interesante. De Gaulle era tan alto
tan alto, que tuvieron que mandarle a hacer una cama especial, digamos una cama más larguita para que cupiera, una cama de más de 2 metros de largo, no de ancho, de largo, para que cupiera el héroe de la Segunda Guerra Mundial, el héroe de los franceses, cuando realizó aquella visita a México inolvidable para muchos que la vivieron. Te agradezco mucho, Maru, que estés muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy con la visita de Hollande no hace falta hacerle una cama más grande, porque él es más o menos de la estatura del presidente Peña Nieto. Hagamos una pausa breve, regresamos. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la agenda del doctor Luis Carlos Ugalde, colaborador en este espacio informativo, director general de Integralia, una empresa dedicada a temas de inteligencia legislativa y política. Usted puede localizar todos los trabajos que hace Integralia a través de www.integralia.com.mx. Ahí están todos esos trabajos que ahora vamos a platicar con el doctor Luis Carlos Ugalde. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Pepe, gracias. Buenas noches. A ver, ¿qué hay en la mesa de las agendas legislativas, de la agenda legislativa, tanto en diputados como en senadores? ¿Qué hay en la mesa? Porque ya estamos ciertamente percibiendo que haya torones en algunos casos. Pepe, hay fichas muy relevantes para el futuro de México, sumamente trascendentes. En este momento. Hace poco, el día de ayer, se votó una reforma política en la dimensión de iniciativas ciudadanas y la iniciativa preferente. Salió muy bien, Pepe, hay que aplaudir al Congreso, la mejoraron, sobre todo la iniciativa ciudadana, y salió muy bien. Esa ya salió. Es una dimensión muy pequeña. Está la reforma energética, que de acuerdo a la reforma del año pasado tendría que estar aprobada el 21 de abril. Y son entre 28 y 32 leyes secundarias, de las cuales todavía no hay la presentación de ellos, y ya nos dijeron algunos legisladores que eso se va a ir a un periodo extraordinario en el mes de mayo. Nos lo acaba de decir Javier Lozano del Partido Acción Nacional. Nos dice, no, reforma energética en leyes secundarias no habrá. En este periodo no habrá. Ahora, nada más quiero señalar un hecho. Un Congreso, un Parlamento en cualquier parte del mundo podría tomarse un periodo de varios meses simplemente para discutir 28 o 32 leyes secundarias. Esto es por sí mismo una labor titánica y fundamental. Está la reforma electoral, que ayer todavía en la prensa, Pepe, se decía que hoy a lo mejor subía a primera lectura en el Senado. Ya lo patearon para el día 21 y lo que siga. Qué bueno, Pepe, qué bueno. Esto es fundamental para el futuro del sistema electoral. Tú no puedes subir a lectura y votar al otro día algo que es tan complejo, y hay una discusión de fondo en este tema. Yo prefiero que se tomen aire, lo revisen, lo discutan. El problema fundamental en esto, Pepe, es definir cuáles son las competencias del Instituto Nacional Electoral y cuáles serán las competencias de los institutos estatales, de los organismos electorales estatales. Ese es el tema de fondo, ese es el tema de discusión fundamental entre el PAN y el PRI. El PRI quiere que se mantenga un esquema muy parecido al pasado, en donde el IFE solamente se encarga de lo federal y los institutos estatales de lo estatal y municipal. El PAN quiere centralizar. Aquí son 4 leyes al menos las que se tienen que emitir. Después está la reforma de telecomunicaciones, que tú ya comentaste. Desde el 9 de diciembre se violó el plazo, y me parece que esto es tan importante que qué bueno que se esté discutiendo y haya foro. Me parece muy saludable. La ley de competencia económica, que también está atorada hoy. Iba a salir hoy o mañana y cero. Me parece muy saludable que en Senado primero y ahora en diputados primero y ahora en Senado se esté discutiendo con lupa, discusiones además muy técnicas, Pepe. Es muy importante. No sé si la reforma del DF, que todavía no conocemos nada, vaya a entrar o no vaya a entrar, pero lo que yo te quiero decir, el Congreso mexicano hizo en 2013 una labor muy relevante, yo diría histórica, en aprobar algunas reformas que son muy positivas. No por las prisas y por los plazos ficticios que se establecieron, porque eran ficticios pensar que el 30 de abril todo esto iba a estar aprobado, vayamos a aprobar cosas que después son inconstitucionales, son incompletas, producen litigios. La calma es lo mejor. Así es que a mí, que se haya atorado hoy y que se posponga todo para Semana de Pascua, me parece que es una buena noticia, porque cada una de estas cosas son muy importantes. Y hoy en la mañana que estuve en Cámara de Diputados, invitado por la Comisión de Desarrollo Social, me decían muchos diputados en broma, pues no sabemos cuántas reformas constitucionales vamos a aprobar hoy.
un poco en broma, porque la cantidad de cosas relevantes que están haciendo es mucha, y la función de un Congreso, Pepe, es deliberar. Cuando un grupo de notables, gente muy inteligente y preparada, negocia en una mesa como la que estás tú, por inteligente que sea la gente, y los que están haciendo muchas de estas diseños de reformas, gente muy talentosa, cuando no hay deliberación, hay detalles que se te escapan y el error es mayor, Pepe. Nos acaba de decir Miguel Barbosa, el coordinador de la bancada del PRD en el Senado, nos acaba de decir que todo esto es resultado de la intervención ajena a los cuerpos legislativos por parte de los priistas, sobre todo, que desde Los Pinos o desde el gobierno, desde Gobernación, están manejando el ajedrez a su interés. Están esperando conciliar con el PAN acuerdos, sobre todo en materia energética, para que salga lo de la reforma energética en el momento que tenga que salir, y contar con el PAN para aplastar al PRD. Es decir, él nos está ayudando a mirar con su perspectiva, con sus anteojos, él no los usa, pero con sus anteojos, viendo cómo se está dando este ajedrez político, en donde lo único que ha pasado es que se patea el bote y se retrasan las cosas. Bueno, esa es una lectura, yo te voy a dar otra lectura. Los priistas dirían, esto es resultado de que el PAN esté condicionando la aprobación de la energética a que la electoral y otras salgan antes. Ajá. Entonces también podríamos cuestionar por qué el PAN condiciona, como lo ha hecho desde el año pasado. Pero yo creo que el punto central, Pepe, es que en 2013 hubo una agenda reformista muy ambiciosa, de leyes muy buenas, otras no tan buenas, pero en general yo creo que son reformas positivas, y de repente se pusieron plazos que se han empezado a violar, porque el Congreso, y no es culpa del Congreso, ningún parlamento en el mundo tiene tanta capacidad intelectual, humana y política para procesar tantas cosas tan importantes en tan poco tiempo. La pregunta relevante sería, aunque la ventana de oportunidad política que México tuvo en 2013 se cerraba en 2013, ¿valió la pena haber metido tanto en el embudo que ahorita corremos el riesgo de legislar algunas cosas de manera incorrecta o inapropiada? Es una pregunta que nos haremos con el tiempo, pero el riesgo de esto es efectivamente lo que está pasando. Ahora, yo creo que no pasa nada. Perdón que diga esto, yo siempre he criticado al Congreso que no cumple sus transitorios y cumple las fechas, pero de no cumplir una fecha, que no se han cumplido muchas, a tomarse 2 semanas, 3 semanas, 1 mes o 2 meses para legislar correctamente, yo prefiero que se tomen 2 meses. La única que no puede esperar de todas estas es la electoral, porque a más tardar el 30 de mayo, tiene que estar todo aprobado, porque inicia el proceso electoral 3 meses después, y la Constitución establece que 90 días antes de iniciar un proceso electoral no puede haber cambio en las reglas del juego. Te agradezco mucho, Luis Carlos, que nos permitas ver el panorama, la mesa, y también le des tu propia lectura a lo que todos han dado lectura hoy. Bueno, me refiero a las partes que están involucradas, concretamente el senador Javier Lozano, el senador Miguel Barbosa, y bueno, la sociedad que está atenta a los trabajos legislativos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Gracias, Pepe. Gracias a ti, muy buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde y su agenda legislativa en sus trabajos a través de Integralia, fiscalizando pues lo que está ocurriendo en este poder. Hagamos una pausa, volvemos. Hace un momento comentábamos con el secretario general de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, sobre esta propuesta que aparece el día de hoy por parte del consorcio constructor de la línea 12, la línea dorada del metro. El consorcio, usted lo sabe, lo integran las empresas ICA, Carso y Alstom. Ha habido un pleito, bueno, ¿para qué le voy a recordar detalles? Ha habido un verdadero pleito de perros y gatos entre las administraciones perredistas de Marcelo Ebrard y de Miguel Ángel Mancera. Tiros van, tiros vienen. Ha habido acusaciones muy graves también contra el consorcio constructor en términos de responsabilidad. Ha habido el revire de los constructores hacia las autoridades, señalando que no era necesario cerrar la vía, sí repararla, claro, porque hay un desgaste excesivo en las vías, ciertamente, pero no era necesario cerrarla porque no había el peligro de descarrilamiento que Joel Ortega mencionaba en su momento. Bueno, independientemente de las soluciones técnicas que vaya a tener todo esto, hay graves implicaciones políticas para el PRD en esta rebatinga, en este juego, dicho en pocas palabras. ¿Por qué? Pues porque la línea dorada sin duda es la obra pública más importante en muchísimos años realizadas por el perredismo, por el PRD.
Es una obra emblemática para trasladar a 450,000 pasajeros todos los días, mover a la gente en 5 delegaciones del sur oriente profundo de la Ciudad de México, zonas donde abundan los seguidores, justamente los votos del Partido de la Revolución Democrática, quienes ahora están ciertamente decepcionados por la significativa clausura parcial del servicio. A esos usuarios poco les importan los pleitos que han provocado los intereses políticos entre uno y otro grupo. El encono ciudadano, ahí estará usted de acuerdo con nosotros, no ha de ser utilizado como ariete político para dirimir disputas, las cuales a fin de cuentas hacen el juego a los verdaderos adversarios, quienes intentan descarrilar al perredismo. Bueno, en este mar de argumentos y de razones, lo importante, y nos queda bien claro, son los cientos de miles de afectados, directos e indirectos, diariamente, quienes esperan solución para que se reanude el servicio tan pronto como sea posible. Entonces hoy surge una propuesta del consorcio constructor ICA Carso Alstom, que propone poner en funcionamiento de nuevo la línea 12 a más tardar en junio. Le agradezco a Gabriel Ibarra, vocero de ICA, precisamente, quien está haciendo cabeza como vocero en todos estos temas, que nos explique un poco más a fondo cuál sería esa probable solución. Ingeniero Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas noches. José, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches a su audiencia. Al contrario, muchas gracias. ¿Están ustedes proponiendo reparaciones a tal grado de inmediatez que a más tardar en junio podría volver a caminar, volverse a utilizar plenamente la línea 12? La verdad, pues, 2 meses no son muchos, ¿no? Comparados con los 3 que va a llevar el diagnóstico de TSO, y por otro lado los 6 que dice Joel Ortega tardará en repararse la vía. Así es, José. Si me permite, comentaría los 2 o 3 puntos fundamentales de nuestra propuesta. Primero es traer un grupo formado por 3 entidades y una empresa, que ahora me refiero a ellas, con altísima experiencia internacional y totalmente desvinculadas, ajenas al consorcio constructor, para que no se preste esto a malas interpretaciones. Es decir, con afán de transparencia, pues. Exactamente. Primero es una empresa española que conoce muy bien la línea 12, que ya de hecho hizo unas mediciones, diagnósticos profundos en el año pasado, alrededor del mes de octubre-noviembre. Se llama Comsa EMTE, empresa con más de 100 años de experiencia en trabajos de construcción de vías, mantenimiento y sistemas ferroviarios en general. Empresa de Esa es la empresa española que tiene la experiencia. Hay también la mención de una empresa. Están proponiendo ustedes una empresa. ¿Una universidad? Una universidad que viene una empresa que viene de Bruselas, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. La segunda empresa es la Sociedad de Transportes Intercomunales de Bruselas. Steve, y le hago un comentario, Pepe. Una persona, el señor Michel Lenoyer, que hizo una serie de comentarios hace cosa de 1 mes y medio, que realmente provocaron se vino este proceso que llevó al cierre parcial de la línea 12. ¿Fue el que dijo, este señor fue el que dijo que había peligro de descarrilamiento? Exactamente, si no se tomaban medidas. No dijo hay peligro inmediato de descarrilamiento, digo, si no se toman medidas, particularmente en los aparatos de vía, se puede dar una situación de descarrilamiento. Eso fue lo que dijo. Bueno, él pertenece a esta Sociedad de Transportes Intercomunales de Bruselas. Es una sociedad que opera el metro de Bruselas, los tranvías y los autobuses de Bruselas, y ellos tienen una gran experiencia en la solución de esta problemática o el mantenimiento de la problemática. Y también están ustedes invitando a la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, sí, todos en un esquema de contratación directa con el GDF. ¿Están ustedes proponiendo operar esto para que la línea retome su curso normal a más tardar en junio, es decir, en un mes y pico, mes y medio más o menos? Bueno, no, es un poco más, o sea, estamos hablando de lo que resta de abril y 2 meses y medio, digamos, tenerla plenamente operativa. No tenemos la menor duda de que eso es perfectamente viable, y estamos además planteando que, bueno, pues, que si bien la contratación de estas empresas creemos que debe hacerse en forma directa por el gobierno federal, si esto lleva mucho tiempo por temas de autorizaciones, temas, digamos, de burocracia interna, estamos dispuestos nosotros a correr con los costos, a financiar este costo y a, en su momento, pues ser resarcidos de este costo, pero ir adelante.
A cobrar después. Pues, ahora, ingeniero Gabriel Ibarra, ahora esperamos la respuesta, o esperan ustedes, claro, primero la respuesta de las autoridades. El balón está en la cancha de Alfredo Hernández, el secretario de Obras, que es el encargado ahora de darle viabilidad nuevamente a la línea 12. Y está claro la decisión final en el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, y ya veremos qué sucede, pero ustedes están haciendo una propuesta bien interesante, finalmente viendo por el interés de los usuarios afectados y nada más allá de la bronca política de perros y gatos que se traen entre unos y otros, como usted sabe. Absolutamente. Nuestra propuesta fue bien recibida por el secretario Hernández. De verdad que estamos agradecidos por esta buena recepción. Nos ofrecieron verla y estamos confiados en que haya una respuesta favorable en bien precisamente de los usuarios de la línea 12. Pues le agradezco mucho, ingeniero Ibarra, que nos haya permitido este contacto rápido, porque el tiempo apremia, pero estaremos muy atentos dando seguimiento por el interés de los afectados, claro. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias a su auditorio, a su audiencia, por la atención. Igualmente a ustedes, gracias, Buenas hasta noches. luego. El ingeniero Gabriel Ibarra, vocero de ICA, sobre el tema de la línea 12. Vamos una... Todas las noticias, todas las voces. Bueno, ¿y qué la canta el Piojo? ¿La canción? ¿No? Mire, hoy Moderato presentó... Híjole, la verdad a mí no me gustó, pero usted es el que decide. Moderato presenta, digamos, una especie de camiseta musical para encuadrar a la selección mexicana que va a competir con el Piojo al frente, claro, a Brasil, el Mundial de Brasil dentro de 60 y pico de días. Es una canción que lleva un video donde también aparece el Miguel Herrera, ya sin perico, nada más Miguel Herrera. Escúchela, pásela bien, y mañana a las 6 de la tarde lo esperamos aquí con todas las noticias y todas las voces. Esta es la camiseta musical del Tri. No voy a parar y sé que al final voy a ganar.